Mira, quiero ser sincero contigo, y es que este libro, que se llama Plan B para afrontar la adversidad, no me esperaba leer un libro de estas características, por varios motivos. Primero, porque, claro, cuando yo he leído un libro con este título, pues me imaginaba pues un poquito de desarrollo personal, un poquito de innovación, incertidumbre para empresarios, emprendedores, y lo cierto es que es un libro que es espectacularmente emocional. Básicamente el contexto principal es la muerte, y además es un libro que está abordado desde, primero, un punto de vista muy emocional, porque todos son historias, y en segundo lugar, desde un punto de vista muy científico, porque hay muchísimas referencias científicas a todo lo que se comenta en el libro. Entonces, claro, es un libro que me ha resultado un poco complejo de leer por dos motivos. Primero, porque todos son historias, toda la información está desglosada en historias. No es el típico libro en el que te dicen, pues el duelo cuando fallece alguien es esto y lo otro. No. El autor comenta todo el rato un montón de historias de cuando muere su familiar, tal y cual, y tú tienes que sacar la información de cada historia, lo cual lo convierte en un libro tremendamente emocional, porque es imposible que no te involucres con la historia. Pero aparte, lo que me ha gustado muchísimo es que tiene muchas referencias a psicólogos, a nivel de neurociencias, psiquiatras, está muy bien documentado, lo cual es un libro que no es un típico libro de desarrollo personal, tal y cual, no, sino que realmente tiene mucho fundamento. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. ¿Cuál es el objetivo básicamente de este libro? Básicamente explica el cómo el ser humano tiene una capacidad brutal, tiene un espíritu brutal para perseverar cuando, por ejemplo, hay una adversidad, tenemos un problema, hay un fallecimiento o tantas cosas que pueden ocurrirnos en nuestra vida y que pueden complicarnos la existencia, ¿no? E incluso te explica un poco el paso a paso o qué herramientas, consejos y pasos podemos dar realmente para salir mucho antes de esta adversidad. Claro, yo no contaba con leerme un libro con tanta carga emocional, leerme un libro con tanta profundidad, con tanto desarrollo, y voy a intentar transmitírtelo de la mejor forma posible, desde el mayor cariño posible, para que realmente pues tenga el contexto que realmente se merece, que no quede como una explicación fría, sino que realmente es un libro profundo y, como digo, que te aconsejo muchísimo leer. Mira, una cosa que me ha gustado muchísimo, y es que el libro, para empezar, te habla de cuáles son, digamos, los acontecimientos o los obstáculos con los que a veces nos encontramos para, por ejemplo, superar una adversidad, un problema, un trauma o cualquier cosa que ocurra en nuestro día a día. Esto no solamente se vincula con la muerte, aunque evidentemente en el libro es el contexto principal de prácticamente todo lo que habla. Habla, por ejemplo, de abordar un despido, habla, por ejemplo, de la muerte, habla, por ejemplo, de una ruptura. Básicamente, cualquier cosa que nos ocurra en nuestro día a día puede ser una adversidad, porque para que algo sea una adversidad, primero, depende del grado objetivo de lo que ocurra en tu día a día, y en segundo lugar, de cómo tú lo afrontas o eres capaz de afrontar esta adversidad. Pero mira, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que habla de que hay 3 grandes obstáculos que nos dificultan muchísimo soportar o conllevar cualquier tipo de adversidad. El primero es que lo que ocurre tendemos a tomárnoslo a lo personal, tendemos a asumir la culpa de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, pon el caso de fallece un familiar y entonces piensas, por ejemplo, que tenía que haberte ocurrido a ti, que tú te salvaste y la otra persona no, que fue por tu culpa, atribuirte la culpa a eso que está ocurriendo, que es una creencia al fin y al cabo. En segundo lugar, habla de otro obstáculo, y es básicamente la generalización. Y es que, por ejemplo, piensas o tienes la creencia de que cuando algo ocurre en tu día a día, automáticamente eso va a afectar a toda tu vida. Por ejemplo, tienes una mala inversión, ocurre algo en el trabajo y automáticamente eso que te ha ocurrido lo extrapolas a todo lo demás. Pues a partir de ahora te vas a arruinar, no vas a tener dinero, esto, lo otro, le va a pasar a más familiares. Lo primero es la personalización y en segundo lugar es la generalización. Y en tercer lugar habla de lo que él llama la permanencia, y es la creencia de que cuando estamos en una situación ocurre cualquier cosa, eso va a ser permanente, va a pasar para siempre, en ese caso en concreto, ¿no? Entonces habla básicamente de que cuando ocurre un acontecimiento va a haber 2 partes. Primero, una parte negativa, una parte que obstaculiza la recuperación, como digo, personalizar lo que ha ocurrido, generalizar lo que ha ocurrido,
creer que va a ser permanente. Y por otro lado, hay acontecimientos positivos que facilitan, ayudan en la recuperación de, digamos, esa adversidad que está ocurriendo. Como por ejemplo, el apoyo social, la conexión con otras personas, la autocompasión, la aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, pasa una cosa muy curiosa, y es que cuanto más libros leo de desarrollo personal, cuanto más libros leo de la muerte, cuanto más libros leo de psicología, al final te das cuenta de que todo se puede resumir incluso a varias palabras que ya he mencionado. Aceptación, desapego, autoestima, autocompasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que leo más libros me doy cuenta de que estas palabras son algo que están presentes siempre, lo cual, pues bueno, es un aprendizaje que evidentemente no es del autor, es un aprendizaje personal, pero que te transmito porque al final te das cuenta de que todo es un poco lo mismo, ¿no? El amor, la aceptación, el desapego, la autoestima, en fin, es una pasada, ¿no? En este sentido. Mira, habla básicamente de que estas tres creencias que te he comentado, personalizar, generalizar y la permanencia, básicamente es lo contrario, o sea, a lo que permite una correcta recuperación. Y que justamente pensar lo contrario a estas creencias permite una gran recuperación. Por ejemplo, el asumir que la culpa no ha sido tuya, sino que son las circunstancias, asumir que no va a afectar a todas las áreas de tu vida, sino solamente a lo que ha ocurrido, asumir que las cosas no son permanentes, sino que realmente las cosas terminan, que eso no va a estar así siempre, que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y habla de que estos tres conceptos que estoy comentando son tremendamente importantes, básicamente porque cuando no somos conscientes y reaccionamos de forma automática a esta situación, y automáticamente lo hacemos personal, general y permanente, tu cerebro está actuando de forma defensiva. Es decir, cuando crees que tú tienes la culpa, que afecta a todo y que va a estar así siempre, ¿qué va a ocurrir? Pues que tu cerebro va a estar en formato defensivo. Tu cerebro va a estar en formato protección. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tu cerebro está en formato protección, está con miedo, no tomas buenas decisiones. Entonces, darte cuenta de esta parte personal, general y de permanencia te hace coger un poquito de distancia y pensar, vale, quizá no es tanto así como pensaba, y tomar más decisiones, no tanto desde el miedo, sino desde un punto de vista un poquito más neutro, por lo menos. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que el autor habla de que básicamente el ser humano está diseñado para afrontar la pena. Está diseñado para que todas estas cosas que nos ocurren a veces, como un fallecimiento de un hijo, de un padre, una madre, que aparentemente es tan brusco, realmente estamos hechos, ¿no? Para realmente asumir en cierta parte esto. Estamos hechos para afrontar en cierta parte esto. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hechos para aceptarlo de una forma u otra. El autor hace mucho hincapié en lo importante que es la aceptación y lo quizá no tan correcto que es la represión de lo que sentimos, de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Habla de que realmente el camino para recuperarte no es tanto reprimirlo y guardar todo esto debajo de una alfombra, sino aceptarlo, que se exprese, que se trabaje con cierta normalidad. Y de hecho habla, por una metáfora muy buena, que estoy muy de acuerdo con ella, y es que habla de que el dolor y la pena realmente es como el ejercicio. Cuanto más lo trabajas, menos te cuesta, ¿no? Cuanto más lo expresas, cuanto más lo aceptas, cuanto más te permites expresar esto que estás sintiendo, más fácil es de gestionar. Y estoy muy de acuerdo. Hay muchas veces que ocurren cosas en nuestra vida, a todos nos han pasado cosas que catalogamos como negativas, aunque más tarde seguramente son aprendizajes, y nos cuesta mucho hablar de ello. Nos cuesta muchísimo gestionarlo. Y es como que lo guardamos debajo de un sofá, ¿no? Es como que cogemos la pelusa y la guardamos debajo de un sofá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque guardes la pelusa debajo de un sofá, la pelusa está ahí. Y lo que pasa es que llega un momento en el que hay tanta pelusa, y claro, en el momento en el que levantas ese sofá, lo que te encuentras pues es muy catastrófico, ¿no? Lo que te encuentras es incluso peligroso de todo lo que has guardado en esa circunstancia. Hay un capítulo que me ha sorprendido muy gratamente y que llama El elefante en la cacharrería. Voy a poner una situación un poco en contexto para que lo entiendas. Todos, en alguna circunstancia, hemos conocido a una persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente, o un familiar ha fallecido, o le ha ocurrido algo que realmente es trágico y que le está siendo difícil de gestionar. Ha perdido un trabajo, se ha arruinado. Todos hemos conocido a alguien que está en esa situación. ¿Y no te ha pasado que cuando quedas con esa persona es como que te da como cosa sacar el tema de conversación, te sientes como súper incómodo, no sabes qué hacer, si sacarlo, si no sacarlo, si darle tu pésame, y te das cuenta de que todo el mundo en la sala está realmente igual? Bueno, pues habla de que esta situación en la que no sabes qué hacer, que el ambiente es como con tensión, como que es lo que él llama que hay un elefante en una cacharrería. Es evidente que el elefante está ahí, es evidente que hace mucho ruido, pero a veces queremos hacer la vista omisa y hacer oídos sordos, ¿no? Y no afrontar esa situación.
Habla de que básicamente, realmente, es ridículo esta situación. Es ridículo el que evitemos esta conversación por la incomodidad de dudar de si le puede hacer daño, de si puede tener miedo, si se va a entristecer. Es ridículo, ¿no? Y habla de que realmente es positivo afrontar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que está afrontando una situación complicada, una adversidad, quiere hablar de esa circunstancia. Quiere hablar de esa circunstancia. De hecho, esto que te estoy comentando, el elefante en la cacharrería, en psicología tiene un nombre. Y es lo que se llama el efecto Moon, que es básicamente el silencio, ¿no? Cuando no sabes si decirle que le quieres mucho a la persona, no sabes si comentarle si le puedes ayudar en algo, si decirle que lo sientes, no sabes qué hacer. Es, wow, esa tensión de dificultad, ¿no? En cuanto a la gestión. Y habla de que básicamente el silencio, es decir, el que no se den estas circunstancias, lo que hace es acentuar el crecimiento, porque realmente la persona sí quiere hablarlo, la persona necesita expresarlo, y de hecho es terapéutico hablar de tus problemas, hablar del punto en el que te encuentras, exteriorizarlo es positivo. Lo que no es tan positivo es guardártelo y reprimirlo, y hacer como que, nada, hacer caso omiso, como si no estuviera ocurriendo nada realmente. Entonces, lo más efectivo, explica el autor, para afrontar una situación, una adversidad, un hecho traumático, es justamente transmitirlo, porque facilita la asimilación, facilita la historia que te estás contando, facilita el replanteamiento de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido súper interesante, porque habla de que lo primero es hacer un ejercicio de permitir que se hable de eso. Habla de que realmente cuando te ocurre algo muy catastrófico, algo muy adverso, algo que te afecta mucho en lo personal, y tú no eres capaz de exteriorizarlo y hablar sobre ello, lo que ocurre es que tú tiendes a poco aislarte, porque es como que no sabes muy bien cómo afrontarlo, no lo sabes gestionar. Pero la gente además tiende también a separarse, porque tampoco saben cómo hacerlo contigo. Entonces ocurre una situación de baja comunicación en la cual cada vez la gente se acerca menos porque tiene como miedo a entristecerte, y tú cada vez te aíslas más porque no entiendes por qué la gente no te pregunta, por qué la gente no habla del tema, por qué la gente no te da su apoyo, ¿no? Es como, jolín, ¿por qué la gente no me apoya? Y a su vez tú, que lo estás viendo, es como, wow, es que me da cosa porque seguramente se entristezca, ¿no? Entonces habla de que cuando tenemos este tipo de circunstancias es un hecho de valor, es de valientes romper ese elefante. ¿Cómo? Reconociendo la existencia. Es decir, romper ese elefante exponiendo la situación, exponiendo cómo te sientes y permitiendo que se pueda hablar tranquilamente de lo que está ocurriendo, porque eso además te va a ayudar a exteriorizar, y no solamente a ti, que va a ayudarte a exteriorizar, sino que va a ayudar a que la gente de tu entorno se acerque, a que la gente de tu entorno te entienda, a que la gente no se aleje por miedo a no generarte una frustración o cierta tensión. De hecho, hay una frase que me ha gustado mucho, pongo entre comillas, y es que dice: siento mucho no haberte hablado porque no sabía qué decirte. Esto, que literalmente es una cita que cojo del autor, yo lo he tenido que decir con anterioridad. Yo he tenido que acercarme a amigos y decirles: siento mucho no haberte hablado porque no sabía qué decirte. No sabía gestionar lo que tú estabas viviendo. No sabía cuál era la mejor forma para gestionarlo. Si darte un abrazo, si decirte que te quiero mucho, si decirte un lo siento. No he sabido gestionarlo y yo mismo en el pasado me he bloqueado en esa situación. Entonces, esta frase que digo entre comillas, lo siento mucho por no haberte hablado, no he sabido qué decirte, pues a veces no, es una forma de acercarte y que la otra persona empatice contigo también y que entienda que a veces no es fácil abordar este tipo de cosas, que la adversidad para todos no solamente es difícil para el que la está viviendo, sino también para el que está fuera, que no sabe cómo acercarse en este sentido. El autor habla de que cuando tú tienes una gran adversidad y no la reconoces y no la expresas, lo que ocurre son dos vías. Lo primero, que tú te aíslas porque no sabes afrontarlo, es muy complicado. Y en segundo lugar, que los demás se separan porque justamente tampoco saben cómo interactuar contigo. No saben si tienen que darte espacio, no saben si tienen que acercarte, no lo sabes. De hecho, dedico un capítulo muy bonito a la amistad y habla de que hay una regla de oro que es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, pero hay una regla platino que todavía tiene más importancia y es: trata a los demás como quieren que les trates. Y para eso hay que empatizar, para eso hay que preguntar, para eso hay que estar dispuesto a estar ahí. El autor pone una metáfora súper bonita. Es un libro tremendamente emocional, ya te lo digo, ¿vale? Tiene mucha ciencia, mucha psicología, pero todo son historias y eso lo convierte en algo tremendamente emocional. Pone una metáfora muy bonita y es que básicamente la amistad es como el botón de ayuda, ¿no?, al que pulsas o recurres cuando, por ejemplo, tienes un accidente con el coche y tienes que llamar a la policía, ¿no? Entonces, habla de que, por un lado,
tu responsabilidad cuando estás en esa adversidad es pulsar ese botón para que la gente lo sepa, pero también como amigo, tu responsabilidad está en dar claramente las indicaciones para pulsar ese botón, para que sepan que estás ahí. Y ese estás ahí no es un te trato como yo quiero que me trates, es un te trato como tú quieres que yo te trate. De hecho, cito a una autora muy importante, que es la autora básicamente que describe los estados del duelo, y explica un poquito pues qué es lo que ocurre, cómo gestionamos los humanos cualquier tipo de duelo. El duelo puede ser un fallecimiento, el duelo puede ser una ruptura, el duelo al final es pues cómo trabajas al final un apego, ¿no? En cierta parte. Y habla de que, primero, cuando ocurre esta situación, hay una fase de negación, de negar lo que ha ocurrido. No, ¿cómo es posible? No. Hay una fase de ira, donde te enfadas con el mundo, donde lo gestionas con rabia. Hay una fase de negociación, donde tratas de negociar las circunstancias para que esto no ocurra. Hay una etapa de depresión, donde empiezas a gestionar la pena que te está generando y que te está inundando. Y hay una etapa de aceptación. Y esta etapa de aceptación únicamente ocurre cuando pasas por el resto de etapas. Por la negación, por la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. ¿Por qué te cuento esto y por qué el autor menciona a esta autora? Por dos motivos. Lo primero, porque si eres un buen amigo, tienes que acercarte a la persona entendiendo la fase del duelo en la que está viviendo, entendiendo el punto en el que va a responder esta persona. Si esta persona está sufriendo porque, por ejemplo, ha perdido un familiar, es posible que reaccione con ira, es posible que reaccione con pena, es posible que reaccione negándolo. Y tu objetivo es simplemente comprender, estar ahí, aceptar, dar todo el amor que puedas y ya está. Pero desde el punto o la etapa del duelo en la que esa persona lo está viviendo, el punto en el que está trabajando esa persona. Ocurre que muchas veces cuando una persona, por ejemplo, vive una adversidad, damos consejos, ¿no? Como por ejemplo, no te preocupes, todo saldrá bien, o no llores, no te entristezcas, y realmente eso al final es reprimir, ¿no? Lo que esa persona está sintiendo. Y lo que hay que buscar es lo contrario, es que lo exprese, es que lo hable. ¿Por qué? Porque cuando lo expresas, cuando lo hablas, cuando lo escribes, cuando lo transmites, te desensibilizas, dejas que salga. Y ese dejar que salga permite que lo sientas en su máxima expresión. Y ese sentirlo en su máxima expresión permite que cada vez lo sientas menos, hasta que lo dejas ir. Entonces, la clave no está en reprimir, sino en expresar, en permitir que eso suceda, porque lo vas a vivir. Y lo que realmente es un problema es evitar las fases del duelo. Este autor dedica un capítulo súper interesante a lo que se llama la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Bueno, básicamente la autocompasión es simplemente reconocer que como humanos pues tenemos imperfecciones. Como humanos nos equivocamos, como humanos cometemos errores, como humanos no somos perfectos. Y justamente el entender esta parte y sentirla es lo que está totalmente evidenciado desde un punto de vista de la psicología con una pronta recuperación. Es decir, tratarte bien y entender que te puedes equivocar, que puedes fracasar y permitírtelo como humano que eres, justamente se asocia a un mejor pronóstico, se asocia a una mejor recuperación. Las personas que tienen autocompasión, las personas que se hablan bien y se tratan bien y son permisivas en cierta parte consigo mismas, se recuperan mucho mejor que las personas que son que se pegan con el látigo, que no se permiten, que son totalmente perfeccionistas, etcétera. De hecho, habla de que la autocompasión está muy reñida con el conflicto, está muy reñida con el remordimiento, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes un remordimiento es cuando te fustigas, porque no te permites, ¿no? Ser humano, no te permites al final equivocarte, no te permites ser compasivo contigo mismo y asumir que igual que todo el mundo te vas a equivocar. Al contrario, ¿no? Estás en ese bucle de remordimiento justamente porque no te permites, no aceptas que tú puedas cometer un error. Y todo el rato estás dándole vueltas a lo que ha ocurrido, lo hubieras hecho de otra forma, esto, lo otro. Muy interesante. El autor describe una herramienta que además he usado durante mucho tiempo, hasta que me siento muy identificado con ella, y es básicamente escribir. Habla de que escribir las adversidades que estás sintiendo, describir y escribir lo que sientes, tus emociones, lo que ocurre, es algo totalmente terapéutico, por varios motivos. Primero porque cuando escribes lo que te está ocurriendo o escribes lo que estás sintiendo, estás plasmando un conjunto de sensaciones, de emociones, de sentimientos a palabras. Estás racionalizando lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que racionalizar lo que ocurre permite, primero, darte cuenta, ser consciente, ser mucho más racional respecto a lo que está ocurriendo. En segundo lugar, permite plasmar primero en tu mente, revivir en tu mente lo que está ocurriendo, y en segundo lugar, plasmarlo. Es decir, tienes dos impactos. Eso genera desensibilización. Permite gestionar mucho mejor.
esa incertidumbre, permite gestionar mucho mejor esa adversidad. Y de hecho habla de que las personas que escriben lo que ocurre, lo que sienten o esta adversidad, se recuperan mucho mejor que los que no lo hacen. Porque además, cuando te ocurre cualquier cosa y tú la plasmas en un libro o tú la plasmas en un escrito, lo que está ocurriendo es que te da tiempo a replantear lo que ocurrió, te da tiempo a reformular una historia alternativa. Hay veces, por ejemplo, que te ocurre cualquier cosa y tú piensas, maldita sea, esto, lo otro, debería haber sido de otra forma, tal cual, joder, no sé cuánto. El escribirlo y tener tiempo para interiorizarlo y plasmarlo permite darte cuenta de, ¿y si a lo mejor lo que ocurrió con esta persona era otra cosa? ¿Y si a lo mejor no le quedó otra alternativa? ¿Y si a lo mejor? Y esta historia alternativa te hace mejorar tu flexibilidad cognitiva, te hace entender que a lo mejor pasaban otras cosas que no tuviste en cuenta. Y eso permite ser mucho más comprensivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el perdón nace de la comprensión. Cuando tú comprendes más situaciones, cuando tú comprendes una historia alternativa, es más fácil perdonarla, es más fácil aceptarla. Por eso la importancia, ¿no?, de escribir. El autor comenta que es muy importante escribir lo que sientes, tu adversidad, lo que ocurre, tener un diario, ¿no?, de lo que ocurre, salvo si hay, por ejemplo, algo muy heavy, algo muy traumático, que recomienda dejarlo reposar. ¿Por qué? Porque si es algo muy traumático, muy bruto, el hecho de revivirlo tan prontamente es como que genera mucha más impronta, es como que es más fácil revivirlo de forma mucho más intensa. Sin embargo, si permites que tu cerebro primero lo gestione y con el tiempo, unas semanas, un mes, lo escribes, esto ayuda a la recuperación. Una cosa que el autor comenta también, que es muy interesante, es no solamente escribir lo malo, lo que ocurre, la adversidad, sino también las victorias que vas obteniendo. Tener, por ejemplo, un diario de agradecimiento, tener, por ejemplo, un pequeño espacio donde reconoces lo positivo que ocurre en tu vida, donde escribes las cosas que te han pasado, que te han gustado, que te han sentado bien, lo que agradeces, porque todo esto te hace poner el foco en lo positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tu cerebro humano está diseñado para poner el foco en lo negativo principalmente. ¿Por qué? Porque lo positivo ya estás acostumbrado, estás habituado. Lo negativo suele ser tajante, directo y generar mucho impacto emocional. Entonces, estamos diseñados para poner mucho foco en lo negativo, pero muy poquito en lo positivo. Forzarte a centrarte en lo positivo es algo que está vinculado con mejor recuperación, mejor pronóstico, remontar mejor la adversidad, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, dedico un capítulo para hablar de la resiliencia y básicamente habla de que la resiliencia, ese factor, ese hecho de la personalidad que te hace remontar, ¿no?, ante una adversidad, depende básicamente de dos partes. Primero, de una gestión interna, es decir, de cómo creces personalmente para afrontarlo, y en segundo lugar, de una gestión externa. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un problema de nivel 4 y tú tienes un desarrollo interno de nivel 2, este problema de nivel 4 es súper grande. Al final va a ser muy complicado mostrarte resiliente ante ese hecho. Pero si tienes un problema de nivel 4 y tú a nivel personal tienes un nivel 7, este problema objetivo exterior va a ser fácil para ti solventar. Entonces la cuestión no está tanto en qué es lo que ocurre fuera, sino qué es lo que ocurre dentro y cómo lo gestionas en tu día a día. De hecho, habla de que básicamente la resiliencia nace en primer lugar de cómo eres capaz de valorar todo lo positivo que te ocurre en tu día a día y ponerlo en valor, y cómo eres capaz de aceptar todo aquello que quizá choca con lo que esperabas y que tienes que gestionar, ¿no?, y aceptar qué ha ocurrido y ya está. Hay un capítulo muy bonito también que se llama Dar un salto adelante y habla básicamente de cómo recuperar la alegría, ¿no? Habla de que la alegría, las ganas de vivir, no ocurren simplemente porque tengas un hecho de mucha intensidad emocional, de mucha intensidad positiva, sino de mucha frecuencia. Cuanta más frecuencia de hechos agradables, más fácil es que recuperemos la ilusión. Un solo hecho de mucho éxtasis, de mucha alegría, no cambia nada prácticamente, ¿no? Entonces es muy importante exponerte constantemente a estas cosas que te hacen estar bien. La lectura, por ejemplo, en mi caso me lo genera. El deporte, por ejemplo, yo creo que en todos los casos. Las relaciones personales, todo esto, ¿no? Dedica una parte de este capítulo a algo súper interesante, que es lo que él llama el crecimiento postraumático. Muchas veces se habla, ¿no?, por ejemplo, de trastornos traumáticos, ¿no?, por ejemplo, síndromes postraumáticos,
En psicología, por ejemplo, es una sensación muy grande a ciertos hechos. Por ejemplo, esto ocurre mucho pues, con veteranos de guerra o con gente, por ejemplo, que sufre ciertos abusos o mucha violencia. Genera a veces un trastorno tan grande que después es muy, muy complicado de gestionar. De hecho, hace falta ayuda psicológica, algo que evidentemente yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida, porque al final es alguien que desde fuera te va a ayudar a crecer y te va a dar herramientas, constructos, herramientas cognitivas, emocionales, conductuales que te ayudan a crecer. Creo que todos deberíamos ir, aunque no tengamos un hecho muy traumático, simplemente por el hecho de crecer y exponernos. Pero bueno, aparte de esto, y que evidentemente cuando hay un trastorno a nivel traumático, pues ir al psicólogo es importante, el autor habla de lo que él llama el crecimiento postraumático, ¿no? Y dice una frase muy buena que quiero definir de forma literal, y es que dice que la persona que seré es la persona que se va a encargar de sostenerme en el punto en el que me encuentro ahora mismo. Que es una metáfora muy buena y es, me puedo sentir derrumbado, puedo sentirme en un punto totalmente traumatizado, puedo sentirme en la máxima adversidad, pero la persona que será la persona que sostendrá a la persona que soy ahora mismo, ¿no? Y es justamente la metáfora de este crecimiento postraumático, de cómo, como cuando a un muelle lo aprietas mucho contra un escalón, cuando lo sueltas, se ha disparado. ¿Cómo un muelle puede subir una escalera? Con mucha presión, con mucha adversidad. Y solamente con la suficiente presión, el muelle es capaz de saltar, ¿no? Pues un poco es esta parte. Y hace mucho hincapié en dejarnos ayudar por otras personas, ¿no? Hace mucho hincapié en no guardárnoslo todo, sino hacer lazos emocionales, conexión con otras personas que te ayuden, ¿no? De hecho, hay una cosa que me ha parecido muy interesante de este libro, y es que habla de la importancia que tiene empatizar con personas que han pasado por el mismo punto que tú. Por ejemplo, imagínate, si una persona acaba de sufrir una pérdida por parte de alguien que quiere mucho, si una persona, por ejemplo, yo le digo, oh, lo siento mucho, espero que estés bien, o no llores, o... Claro, esto lo que genera es rechazo, porque es como, tú que sabrás, ¿no? Sin embargo, si tú dices, oye, sé por lo que estás sintiendo, lo siento muchísimo, yo tuve que vivir lo mismo hace 2 años. Eso genera automáticamente un vínculo porque sabes que la persona ha pasado por ahí y estás mucho más receptivo a dejarte influenciar, ayudar por alguien que ya ha pasado por ahí. El libro hace mucho hincapié en esta parte. Retomando el capítulo de cómo recuperar la alegría, una cosa que me gusta mucho que comparte, y cita para esto un autor muy conocido, a Mihaly Csikszentmihalyi, tiene un libro muy bueno que se llama Flow, Fluir, habla de que realmente uno de los estadios, una de las cosas que generan alegría y que hace que la gente esté bien, es justamente sentir que fluye. Sentir esa tarea en la que sientes que estás totalmente inmerso, totalmente absorto, que disfrutas tantísimo, que parece que el tiempo se para, buscar este tipo de tareas. Por ejemplo, yo lo consigo con la lectura, lo consigo con el deporte, lo consigo, por ejemplo, dando un paseo con mi perrita. Encontrar este tipo de tareas que te hacen fluir, que dominas y permites rendirte la experiencia, permite vivir el momento presente, eso es lo que está vinculado con recuperar la alegría. Me ha parecido magistral. De hecho, otro capítulo que no ha dejado de sorprenderme es un capítulo en el que habla de la educación en los niños. Habla de lo importante que es educar en la resiliencia a los niños. Educar en la resiliencia, educar en el crecimiento personal, educar en la autoestima. Y plantea algunos consejos de qué considera que es obligatorio que un niño trabaje, que un niño se eduque, ¿no? Primero, habla de que es fundamental, es imprescindible educar a los niños en la sensación de que tienen cierto control sobre su vida, de que no son meros títeres de lo que ocurre, de que no son meros títeres de las circunstancias. Adquirir esa autoestima de, oye, hay ciertas partes en tu vida que puedes controlar, que dependen de ti. En segundo lugar, habla de lo importante que es educar a los niños en que importan, en que no son una persona más, importan, simplemente por ser niños, por ser personas, por ser humanos. Me ha parecido brutal. En tercer lugar, hacer recalcar a los niños de cuáles son sus puntos fuertes y hacerles ver que tienen puntos fuertes. Hacerles ver que tienen esos puntos fuertes. Además, habla de la importancia de educarles en el perdón, el trabajo en equipo, en dormirse a la hora adecuada y en responder, ¿no?, de forma inteligente a pues, las circunstancias que pueden ocurrir, etc. Son como diferentes consejos que da el autor para pues, transmitir, ¿no?, esta educación, que al final es una educación basada en la autoestima, basada en el autoconcepto, en que se den cuenta de que pueden hacer muchas más cosas de las que se piensan, ser resilientes y también en la gestión del fracaso. Dedica un capítulo completo a hablar básicamente del fracaso, en lo laboral, en lo que implica a nivel de aprendizaje, en los niños, en la gestión de la frustración.
me ha parecido brutal. Me ha parecido brutal. De hecho, todo esto lo vincula también con la importancia de las relaciones interpersonales. Habla básicamente de que la soledad te mata. Habla básicamente de que las cosas no se pueden gestionar solos y que como seres sociales hay que apoyarnos, ¿no? en otras personas. Me ha parecido, la verdad, que muy potente, muy potente. De hecho, un capítulo que me ha sorprendido un montón, y a mí en lo personal se me han puesto los pelos de punta, es que es un libro fuerte en realidad. Te lo estoy contando un poquito intentando racionalizarlo, pero es un libro que leyéndolo a mí me ha emocionado bastante, porque como digo, son todo historias y te plantea pues circunstancias que no valoras y que hostia, que van a pasar, ¿no? En algún cierto momento. Por ejemplo, dedico un capítulo que es brutal, básicamente hablar de lo importante que es volver a amar y volver a reír cuando, por ejemplo, tu pareja fallece. Y habla, por ejemplo, y cuenta varias historias de personas que no son capaces de llegar a esa circunstancia, no son capaces de volver a amar, no son capaces de volver a reír por creencias. Por ejemplo, habla de que muchas personas, cuando su pareja fallece, una pareja de vida, pues no son capaces de volver a ser felices simplemente porque piensan que no se lo merecen, porque no está la otra persona con ellos. Hay personas, y cuentan la historia, que sienten que cuando vuelven a quedar con una mujer o con un hombre después de que su pareja haya fallecido, sienten que la están engañando y que no se sienten merecedores ni que no lo pueden hacer, básicamente. Entonces el autor explica muy claramente, rompe un poco estas creencias, ¿no? Y lo importante que es volver a enamorarte, que al final eso genera un montón de oxitocina, de serotonina, te hace ser feliz y recuperar esa alegría por vivir. Habla de lo importante que es el humor, volver a reírte, no guardar debajo del sofá esa pareja que falleció, sino honrarla en tu memoria, hablando de ella. Hostia, es incluso duro, ¿no? Leer todo esto y sobre todo cuando no te lo esperas, ¿no? Cuando te expones a un libro así y te viene de boca, ¿no? Te viene de frente, básicamente. Y da muchas claves en cuanto a cómo afrontar cada tipo de situación, pues a nivel de fallecimientos, con tu pareja. Es un libro que tienes que leer. Es un libro, voy a ser muy sincero contigo, es un libro que, si bien se lee rápido, yo he tardado en leerlo como 50 minutos más o menos, usando pues todas las herramientas que explicamos en la formación que tienes aquí abajo en la descripción. Es un libro que no se tarda en leer. O sea, es un libro que la dificultad principal para extraer la información es que está en formato de historias. Entonces, no es un libro que te diga lo que tienes que hacer, no es un libro que te dé consejos, son historias y tú extraes la información. Pero, sobre todo, lo que te diría que genera este libro es que no te esperas la información que te va a aportar, no te esperas lo que te va a transmitir. Te esperas un tipo de libro pues más vinculado, pues por ejemplo, con el crecimiento personal, con esto, con lo otro, y lo que te encuentras es lo que el autor quiere que te encuentres, lo cual es brutal. Pasa una cosa, y es que esto es una apreciación personal, ya no es del libro, es una cuestión personal, lo quiero compartir contigo, y es que todos estamos muy sesgados a lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué significa? Pues significa que te guste o no, al final la información en la que te vas a exponer es una información que quieres buscar. Cuando tú buscas algo en Google, lo que quieres encontrarte es lo que quieres buscar. Cuando buscas algo en cualquier cosa, lo que vas a encontrarte es lo que quieres buscar. Eso es un sesgo de confirmación. ¿Por qué me encanta tanto leer? ¿Por qué me gusta tanto leer? Me encanta leer de todo tipo de temas porque puedo coger como hoy un libro en 50 minutos que se llama Opción B para afrontar la adversidad, esperarme que voy a leer una cosa y de repente encontrarme en la cara cosas que ni mucho menos me apetecían leer, cosas que me revuelven por dentro, cosas que me hacen sentir, cosas con las que no contaba, como por ejemplo el plantearte en qué va a ocurrir cuando fallezca tu pareja, o plantearte en qué va a ocurrir cuando fallezca tu hijo, o cómo puedes afrontar ciertas situaciones. Y eso es por lo que realmente valoro leer, porque estás a expensas de lo que el autor te quiera transmitir, estás a expensas de lo que el autor te quiera comunicar, y tú simplemente te lo vas a encontrar. Cosas que ni mucho menos esperabas buscar, esperabas encontrar, esperabas cosas que incluso te generan resistencia, cosas que incluso te generan malestar y te lo encuentras. Y eso es un acto de valentía, es un acto de crecimiento y es por lo que realmente quiero inculcar la lectura en toda la gente que sigue este canal y toda la gente que me sigue de una forma u otra. Porque es muy fácil leer sobre entrenamiento, es muy fácil leer sobre nutrición, es muy fácil leer sobre lo que ya sabes que quieres leer. Pero te atreves a leer de temas
que te pueden remover por dentro. Te atreves a leer de temas que pueden hacerte reflexionar y replantearte muchas cosas que hasta ahora veías de otra forma. ¿Te atreves? Para mí ese es el valor de leer. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.